están todos? Ya es 30 de diciembre, es el penúltimo programa del año. El penúltimo programa del año, tal cual. Mañana igual venimos 31, ¿ah? Como el jefe dice que él no viene. ¿Cómo que no? ¿Verdad? No, es broma. Tenemos que venir todos. Bueno, se hacen locos y se ríen nomás. O todo o ninguno. Exacto. Exacto. Seguimos las palabras de Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, o todos o ninguno. Exactamente. Muy bien, me gustó esa línea de trabajo, Pancho. Muy bien. El jefe tendrá que arreglar ahí el... cómo dejó la cosa. Arregle el panorama nomás. Arréglelo nomás, tiene toda la mañana, jefe, para arreglarlo. Bueno, ya, la tarde también. Vale. Oye, le va a tocar al mismo panel cerrar, el que fue antes de Navidad, mañana cierra el año, Sí, ¿no? pues, mañana cierra el año. Con esa impulsividad. No, pero bien, hoy día también vamos a hacer el mismo ejercicio, súper original, de hacer el balance del año con el panel que viene. Mira, y cerramos el año, seguimos cerrándolo con temas sabrosos. Aunque con este panel algo hicimos la semana pasada respecto del año. Sí, ¿alcanzamos a tocar algo así? Sí, sí. O como que yo espontáneamente. dentro de mi mala memoria recuerdo que alcanzamos a hablar de los casos de corrupción, por ejemplo, que alguien dijo que lo veía como algo positivo, y yo introduje la cuña de que a mí no me parecía tan positivo porque esto no se había destapado precisamente por investigaciones periodísticas, porque alguien del interior del poder político había destapado. No, se destapó por avaricia, y ahí se armó una discusión. Exacto, era como los que veían el vaso medio vacío, los que veían el vaso medio lleno y los que veíamos el vaso como estático. Exacto. Le llevaba de todo. Intocable. Es verdad, tienes razón que fue un adelanto porque evidentemente dentro de las cosas negativas está la corrupción. O sea, yo creo que nadie escapa un poquito a eso. Ahora uno puede entrar a definirla, qué cosa. Hay algunos que hacen la diferencia entre lo malo, los casos de corrupción, lo feo, los casos de colusión. Claro. Que también es una forma de corrupción, digamos. Una trampa, un delito, pero va por esa. Porque la corrupción la asocia a la autoridad. Esto es un delito entre privados, digamos. Exacto, exactamente. Un delito que parece que no era tan delito para algunos. Porque están todos... fueron a clases de ética un par de veces. Ya. Oye, pero eso como solo para manejarlo, porque hay mucha gente que se quedó con la idea de que efectivamente las clases de ética funcionaron. No funcionaron, no porque no quisieran. Efectivamente se llegó a un acuerdo. Esto es en el caso de farmacia, solo para hacer el recuerdo. Sí. Se llegó a una resolución extrajudicial entre la Fiscalía en la época y los distintos ejecutivos de las farmacias, que tenían que pagar una multa, era una serie de multas básicamente, y además tenían que comprometerse a ir a clases de ética. Quedó la pelotera, porque de verdad era obvio, o sea, clases de ética después de la colusión, así le iban a enseñar, mire, ética parte con Claro. Usted tiene que revisarse, está haciendo las cosas mal. Entonces fue muy fuerte, pero ojo, hubo un abogado que era diputado, no me acuerdo si en esa época todavía era diputado o estaba en eso. Chaín, ¿no? Jaime Mulet. Jaime Mulet, toda la razón. Él fue uno de los querellantes en este caso, hubo otros parlamentarios querellantes también, y él fue el que acudió a la justicia y puso un recurso diciendo no a clases de ética, tienen que ir a un juicio. Exacto. Y finalmente la justicia le dio la razón. Entonces nunca se concretaron las clases de ética pese a que había sido un acuerdo extrajudicial. Recordemos que los acuerdos entre Fiscalía y los imputados pasan por un juez lo tiene que visar. No es que el acuerdo solo se formule porque hay un acuerdo entre Fiscalía y la parte acusada, sino que un juez tiene que respaldarlo. En este caso no se respaldó, al contrario, se obligó a ir a juicio. Lo que fue súper complejo para la Fiscalía porque trataron de buscar una figura que existía en 1800 respecto a hacer negocios justos, y al final no pudieron tipificarlo y si ustedes se recuerdan, todos los ejecutivos salieron exculpados de que fuera delito la colusión, sino que solamente fueron las multas a las empresas. Exactamente. Y que fue un tema que está cambiando porque por algo hay una ley distinta hoy día y que involucra cárcel, en fin, para los casos de colusión, pero es de aquí para adelante, no los pasados. Pero está bien, entonces yo lo aclaro. Los pasados se ajusta a lo legal en el fondo. Exacto, exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, yo sé por qué quedó ese imaginario, porque fue tan ridículo que se llegara a un acuerdo de ese tipo, de las clases de ética, pero hay muchas personas que todavía piensan que eso fue efectivo, pero finalmente no, gracias a que alguien presentó un recurso, en este caso Jaime Mulet, digamos, y se logró ir a juicio, aunque no tuvo resultados positivos, y que era un poco lo que anticipaba la Fiscalía y por eso trató de llegar a un acuerdo distinto. Pero a cualquier acuerdo que se llegue, incluso lo que pasa hoy día con la colusión del papel tisú, o el papel confort, o el papel de limpieza, como quieran decirle, es que las sanciones son ley antigua. mínimas. Sí. Exacto, son mínimas.
Son mínimas. E incluso la CMPC, la papelera, puede salir sin... No, sin nada. Puede pasar lo mismo que con la farmacia finalmente. Exactamente. Oye, parece que Burgos se enojó, el ministro del Interior. Mira, tengo acá el diario financiero. A ver, ¿qué dice? El ministro Burgos está reunido hasta ahora con la presidenta. Ayer se fue muy temprano a su casa, a las 5 de la tarde. Es raro que nosotros nos enteremos antes que un ministro de los viajes de la jefa, digamos. Pero yo tengo que decir que me parecería absolutamente innecesaria la presencia de un ministro, del ministro del Interior en un viaje de la presidenta, digamos. No sé qué precedente tendrá eso. A menos que lo que se fuera a tratar fueran temas de seguridad del Estado, digamos. Que entiendo que no era el motivo del viaje. Yo creo que sí. Es que ella habló solamente con parceleros, digamos, con supuestas víctimas de violencia en la Araucanía, pero no habló. Yo no vi un mapuche sentado en la mesa, había un cura. Sí. La verdad, el sentido del viaje como que no lo entendí mucho. Bueno, el viaje en sí tiene todas las críticas encima, pero si estaban hablando de temas que tenían que ver con la seguridad de esos parceleros, debería estar el ministro del Interior. Y no corresponde que esté el intendente más que el ministro del Interior, porque no estamos hablando de un tema de seguridad nacional, digamos. Sí, lo que pasa es que como ve la seguridad interna y el ministro del Interior, o sea, habitualmente cuando la presidenta viaja, tú sabes, a distintas zonas, va con los ministros del área. O sea, sí. Si va a hablar de algo de salud, Sí. va con la ministra de Salud. Si algo de Obras Públicas, va con el ministro de Obras Públicas. Ahora, el gesto es muy feo porque en algún minuto tienen que tomar el teléfono y decirle, si es que no quieren invitarlo, digamos, de que haya cargo. Lo que pasa es que uno puede entender la figura que no haya ido en ese primer momento, entendiendo que uno se pone de acuerdo. Aquí mismo, vos, Pancho, tú tienes Yo que salgo salir, a las 11. Oye, yo me voy a las 11. Yo tengo que hacer esto, tú te quedas, Sí. ni un problema. Uno se comunica, digamos, Sí. ¿no? Uno no queda como con la sorpresa. Sí. No es que uno está se mi para, compañero, oye. nadie me dijo. Exacto. O sea, uno estima que como en cualquier pega, será la presidenta de la República o no, pero en cualquier Sí. pega uno se coordina, sobre todo con el ministro del Interior. Y aunque el ministro del Interior no tenga nada que ver con este viaje, es un viaje que se planifica de una manera tan curiosa, es algo importante para la moneda, pues, o sea, lo dejó claro. ¿Importante en qué sentido? En que algo pasa con la región de la Araucanía que tienes que hacer toda esta planificación extraña. Es especial, no habías ido. Entonces eso se socializa, sobre todo uno piensa con el comité político, ni siquiera solo con el ministro del Interior, uno avisa al vocero porque el vocero tiene que ser la vocería desde la moneda, me imagino que toda la coordinación. Entonces es muy raro. Cuando supimos que no iba el ministro del Interior, a mí me pareció que era lógico que se habían puesto de acuerdo y él a lo mejor iba a tener la vocería acá del viaje. ¿Sabes que yo entendía eso, en el fondo, que lo llamaron por teléfono y dijeron, compadre, usted queda a cargo de esta cuestión? Entonces, de esta casa, digamos, mientras yo estoy en otra. Entonces, que después se sepa que el ministro no sabía del viaje tampoco. Bueno, ahí queda en evidencia algo que se ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, que es esta relación súper cortada. Acá están las palabras de Burgos. De Burgos, Sí. vamos a revisar el tiro porque el Pancho tiene las declaraciones que hizo Burgos esta mañana, pero queda en evidencia esta relación bien cortada que hay, o poco, ¿cómo decirlo?, poco comunicativa, por ponerle un nombre, entre la presidenta y su ministro del Interior. Sí, digamos, habló el ministro del Interior, dijo 13 palabras. Ya. Habló. Ahora, Habló. ¿qué dijo? ¿Dijo algo? ¡Ministro! ¿Supo del viaje? No supe del viaje. ¡Ministro! ¿Van a hablar del viaje? Vamos a hablar de eso y otros temas. Y entró. Vamos a hablar de eso y otros temas. Perdón, no supe del viaje. Los sobres, sí, es raro que alguien guarde un sobre, digamos, en el bolsillo de afuera de la chaqueta. Capaz que iba con un sobrecito adentro de la chaqueta, con una carta, digo yo. Sí, dijo, no supe del viaje. Claro, le insisten así, se enteró tarde y él dice no se enteró. Y que lo diga la prensa de esa manera, claro, nosotros le ponemos tono, lo estamos leyendo, pero cuando la respuesta es tan corta, decir no me enteré, de que te preguntan algo, bueno, tú quieres dejar en evidencia algo antes de entrar a una reunión con la presidenta, ¿no? Y marca una diferencia, no se enteró por la prensa. Además.
Es clarito. Sí, a mí... Yo no me doy por enterado por lo que publican en el fondo. Yo me tengo que dar por enterado por lo que me diga mi jefa o el comité político o quien corresponda que me lo diga. Bueno, aquí queda en evidencia que hay una relación que no es fluida, que está, no sé si quebrada, pero no es una relación de confianza, por lo menos eso es lo que se adivina, entre el ministro del Interior y la presidenta Bachelet. El ministro del Interior, ha habido otros hitos donde el ministro ha estado a punto de renunciar. Y esto dicho por gente de la democracia cristiana. Sí. En off, diciendo, ¿sabes qué? Sí, pasó, que estuvo a punto de renunciar y hubo que convencerlo de que no. Y esto cuando lleva poquito tiempo como ministro del Interior. Entonces, no es primera vez que hay esta, y creo que había hasta un historial, digamos, de las frases desafortunadas que van y vienen, digamos, sí. Que la presidenta dice una cosa, después el ministro dijo otra, que la presidenta después desconoce lo que dice el ministro, lo echa para la talla, en fin. Ha habido varios desencuentros. Entonces ahí se nota que no hay algo fluido, que no hay una buena relación, que no hay confianza, y ya creo que es súper complejo trabajar con un ministro del Interior donde no hay confianza entre la presidenta, en este caso un presidente X, y su ministro o ministra del Interior. Ahí hay un tema abierto y veremos qué pasa después de esta reunión. Pero ha habido otros movimientos también internos en la moneda. Se fue Patricia Poblete, yo lo iba a mencionar, la ex ministra de Vivienda. Que también es demócrata cristiana. Exacto, y trabajaba en el segundo piso, que es donde se hacen en el fondo los estudios y se le da consejo en el fondo. El segundo piso es la planificación, sí. es el cerebro de la moneda, es el que sigue las estrategias, toma las definiciones, o sea, ahí se elaboran los discursos, en fin. Es como intensamente. Exactamente. Ahí se piensa. Ahí están todos manejando la maquinita del cerebro, sí. Exacto. Y tiran para abajo. Y bueno, Patricia Poblete se fue, había una versión en El Mostrador que decía que se fue muy cansada, muy decepcionada del rumbo que habían tomado la presentación de políticas públicas, que nos imaginamos que si se va es porque no comparte lo que se ha hecho. Así que ahí había un tema, y ella es demócrata cristiana, el ministro del Interior, Jorge Burgos, es DC. Hay ahí un roce. Ya había anoche, no sé si te llegó algo, a mí me llegaron ciertas informaciones se instaló el rumor del cambio de gabinete de inmediato. Sí. Me imagino que por la molestia de Burgos, veremos qué pasa con el ministro Burgos. Entonces se instaló. ¿Te acuerdas? Yo hice memoria ahí, conversando uno de los viernes con Francisco Vidal. Él apuntaba a un cambio de gabinete también, ¿te acuerdas? Lo dijo. Sí. Él creía que era una forma de dar vuelta para partir como frescos el 2016, que no era extraño que hubiese nuevamente un cambio de gabinete. No se arriesgó a dar nombres ni nada, pero él lo intuía. Ha participado en tantos gobiernos que tiene un poquito algo la mano sabe, ahí, algo sabe de cómo se van dando vueltas los momentos o cuándo corresponde un cambio de gabinete. No lo dramatizó, dijo que de repente es necesario. A la luz de lo que ha pasado en las últimas semanas, nomás con las tramitaciones, uno tiende a pensar que ahí hay un cambio mayor que hacer o un ajuste grande que hacer. No sé si en el segundo piso exactamente, en la gente que está dentro de la moneda, pero uno tendría a pensar que ahí es. Porque ahí pasa algo que se ha ido dramatizando, creo yo, en las últimas semanas. Uno entiende la necesidad de cambio, por lo que hemos visto, por lo que ha pasado, por la manera de implementar políticas públicas, justamente, que es lo que molesta a Patricia Poblete. Pero yo no sé qué tan conveniente sea para la alianza gobernante un cambio focalizado en la DC. No es decirle a la DC, váyase de aquí, que capaz que es lo que corresponde, digamos, capaz que es el partido que está más alejado del pensamiento del gobierno. Pero a lo mejor es al revés, Pancho. O sea, por ejemplo, ¿qué efecto tendría si efectivamente el ministro del Interior le gana el gallito a la presidenta? Renuncia y sabe que yo aquí no puedo seguir, me voy. Una crisis grande. Pese a que la DC trate de convencerlo de que no, porque lo más probable es que quiera hacerlo, porque deja a la presidenta en una posición muy compleja, o que esto misma molestia de Burgos desate algo mayor en la democracia cristiana y resuelva, no sé, congelar su permanencia en la nueva mayoría, suspenderla, reflexionar respecto. Siempre se usan esas palabras. Como medios diplomáticos. Que me voy, no pasa, no pasa. Pero si estas cosas así como, mire, vamos a congelar, vamos a suspenderlo, vamos a dejar en suspenso, si pasa algo así, sería complejo. Y ha habido hartas señales en el último tiempo de esa tirantez que hay al interior de la nueva mayoría. El senador Juan Pablo Letelier decía el otro día, y esto no a propósito de estos temas, sino más bien proyectado a la elección municipal, porque se están haciendo los pactos y se están juntando los partidos. Por un lado está el Partido Radical, el PPD, que
que hicieron se están mirando y están por su lado, viendo cómo hacer una estrategia ahí, y por otro lado queda el PS con la democracia cristiana. Pero en ese contexto, el senador Letelier dijo, bueno, pero es que hoy día esperamos más que gestos para una elección municipal de parte de la democracia cristiana. Lanzando lo que pasa dentro de los partidos del PS, del PPD, diciendo la DC es nuestro enemigo interno. O sea, no ha sido el partido más cuadrado, ha puesto siempre en jaque harto de las reformas. Sí, es que a eso apuntaba yo. Una cosa es que lo digan los senadores, que lo diga Juan Pablo Letelier o quien sea, y otra cosa es que se lo mande directamente a decir el gobierno. No nos sirven acá. Porque justamente donde se han generado problemas últimamente, ministro del Interior, en el proyecto de reforma laboral, ministra demócrata cristiana, o sea, donde se han generado problemas grandes para el gobierno, tienen que ver con la democracia cristiana. Si el gobierno le dice a la democracia cristiana no sirve acá, ¿qué ruta toma la DC? Yo aquí tengo una pregunta, y la hago extensiva porque de verdad no sé. Cuando hay una mala relación con Jorge Burgos como ministro del Interior, ¿es una mala relación con la DC? ¿O es una mala relación con Jorge Burgos? Por su estilo de ser ministro del Interior. Yo ahí no sé. ¿Cuánto es? Yo sé que obviamente la DC se va a cuadrar con su ministro del Interior, es lo que corresponde, pero ¿cuánto pesa? Bueno, está la figura de C dentro del comité político, eso está claro, pero ¿cuánto es Jorge Burgos como tal el problema, la forma en que él desarrolla su fórmula política, o a lo mejor este desencuentro de estilos con la presidenta Bachelet, o cuánto efectivamente tiene que ver con la DC el problema? Sí, pero yo me imagino que antes de nombrarlo algo conocerían a Jorge Burgos, algo sabrían de cómo se manejó como ministro de Defensa, por ejemplo, cómo fue como parlamentario, la carrera política de Burgos todos la conocemos. Si el problema de relaciones con Burgos directamente, tendrán que asumir el error político de nombrar a Burgos. Pero pensemos en el historial de los ministros del Interior, y no me refiero a este gobierno, me refiero al anterior de Michelle Bachelet. Primero era Andrés Saldívar, sí. Salió. Sí. Ahí eran estilos totalmente distintos. O sea, de hecho, Michelle Bachelet llegó con este espíritu en su primer gobierno de gobierno ciudadano. ¿Te acuerdas que la imagen era puras personas con la banda presidencial? Era como un gobierno que se supone incluía a la ciudadanía, una cosa más horizontal. Y si hay alguien que no cree en eso es Andrés Saldívar. No, pues andaba vestido de chef. Exacto, él cree en las cocinas, él cree en otras cosas. Claro. O sea, si hay alguien que no ve ese liderazgo horizontal, entonces ahí ya había una cosa rara. Me acuerdo cuando lo nombraron ministro del Interior, nos decía, este ministro del Interior no va en la línea de lo que uno pensaría, ¿no? Después se va Andrés Saldívar porque tenía cero problemas de comunicación severos, de estilos, de lo que fuera. Llega Belisario Velasco por un tiempo muy cortito. Y finalmente Belisario Velasco se va diciendo que la presidenta no lo recibía. No lo pescaba, sí. No lo recibía, entonces era ya chuata. Y después llega Pérez Lloma, que también era un tipo de liderazgo totalmente distinto al de la presidenta Bachelet. Yo no sé cuánta gran comunicación existía ahí también. Se mantuvo hasta el final. Pero Pérez Lloma tenía un tipo de liderazgo que era como más bien de otro tipo de gobierno, digamos. Entonces, el historial... Por eso cuando... Pero la matriz, perdón, Bea, es la DC. Son todos DC. El único ministro del Interior que tuvo la presidenta de la República, con el cual no tuvo problemas de relación, fue PPD, que se fue por otros motivos. Exacto, se fue por otros motivos y fue un cambio de timón. ¿Te acuerdas que se interpretó así? Cuando nombra Bachelet a Peñailillo, que era su hombre de confianza total, que además nunca hizo vocería porque era un hombre en las sombras. Yo me acuerdo que hasta que habló como ministro del Interior creo que nunca le había escuchado la voz. Había varias lecturas. Uno, puso a su hombre de mayor confianza, que iba a haber una comunicación perfecta, el hombre que lee a la presidenta, que no es tan fácil. Y dos, arriesga todo su capital político porque nombra al hombre que mejor sostiene lo que es la presidenta Bachelet, sus ideas, sus fórmulas y todo lo demás. Ya, se fue por otras razones, efectivamente. Y vuelve a su primer gobierno. Nombra a Burgos tal como nombró a Pérez Lloma, a Belisario Velasco, a Andrés Saldívar. Entonces, uno dice ahí... Claro, es efectivamente un problema personal. Se han ido 4 de ese. O sea, 3 hasta ahora. Se va a ir el 4. Todos de ese. ¿Tú crees que todos se va ha problemado? con esto? Yo creo que sí. ¿Sí?
todos aproblemados por la forma de relacionarse con la Presidenta de la República. Con el único que tuvo comunicación fluida fue con Peñalillo. Con ningún DC. ¿Valía la pena nombrar un DC? Para mí esa es la pregunta. ¿Hay gobierno de la nueva mayoría? A ver, entiéndase bien la pregunta. ¿Se puede sostener un conglomerado de este tipo si no hay un DC en un cargo como ese? Se sostuvo con Peñalillo hasta que empezó a quedar la embarrada con Soquimich. Porque estas son concesiones. O sea, cuando se claro, gobiernan de coalición, tú haces concesiones y de repente te tragas los nombres. Sí. O sea, por muy presidente que se traga uno algunos nombres porque hay que hacer, es complejo, bueno, y que lo diga Piñera, nomás lo que pasó con la UDI y que hoy día trabaja más bien con la UDI, bueno, en fin, pero hay que hacer muchas concesiones. Lo hemos visto hacia atrás, digamos. Este es un liderazgo distinto al de Bachelet en comparación con el de Lagos, por ejemplo, pero hay que hacer muchas concesiones y esas concesiones significan, y por el historial de Bachelet en su primer gobierno, tragarse a ciertos ministros del Interior que no tienen nada que ver con ella. Sí. Sí, pero para mí la pregunta es, ¿no es un error de la presidenta finalmente hacer la concesión? Lago hacía otro tipo de concesiones. Era más física, lo sabemos. Hacer ese tipo de concesión. ¿Por qué no hacer la concesión en Cancillería, por ejemplo? No hacer la concesión en ministerios que para la presidenta evidentemente son menos relevantes. Porque yo creo que la DC tiene que estar, o sea, la DC se considera, y yo creo que si hacemos el cálculo, el famoso comité político, que son los ministros políticos que trabajan en la moneda, que son estas reuniones que entre ellos se reúnen mucho, pero además se reúnen por lo menos una vez a la semana con la presidenta, o de alguna manera están en contacto, que son el vocero, el de la presidencia, que lleva toda la relación del Ejecutivo con el Congreso, el de Interior, y habitualmente se suma muchas veces el de Hacienda, que tiene que ver con las lucas y todo lo demás, pero esa reunión generalmente está repartida entre los distintos partidos. O sea, es una fórmula. Entonces, lo más probable, si se va a Burgos, es que llegue otro ministro de DC. A menos que haga un enroque. Y no se vaya a Burgos y que Burgos es la presidencia. Exactamente. Y Eizaguirre como ministro del Interior. No. No, o sea, están especulando con el Pancho, pero solamente para hacer para que nos sigan el hilo de la reflexión, digamos. Claro que quedara. No, Burgos de vocero tampoco. No sería muy entretenido, digamos. Más vocero con tanto desencuentro, no sé qué sería ese experimento. No, y para ser vocero sí hay que ser, que se entienda bien la palabra, militarizado con el gobierno, digamos. Hay que estar ultra recontra cuadrado. Sí. Mira, Luis Canales dice, ¿cómo será la conversa de los parlamentarios oficialistas en sus casas sobre el viaje de Bachelet? Yo creo que bien parecía, Luis, a lo que hemos sostenido nosotros, ustedes en sus propias casas, si es que lo comentan. Yo creo bastante parecido, no sé si muy distinto. Sí, porque el viaje fue muy extraño. No porque vaya a la zona, digamos, sí, me parece perfecto que vaya. El tema es cómo se planifica. No sé, pues uno habla con... Yo todavía tengo amigos que son periodistas de los medios que trabajan en la moneda, que cubren la moneda. Los periodistas, nosotros cuando uno cubre moneda, tú recibes la pauta habitualmente el día anterior. Y la última revisión la hacía a las 11 de la noche para cachar si es que hay algún tipo de cambio, digamos. Acá no hubo. No hubo pauta. A las 6 de la mañana entiendo que los mails llegaron directo a los medios, no a los periodistas que cubren la moneda. Pues 6 de la mañana están solamente los periodistas de las áreas matinales de los canales, de las radios. No están los periodistas de moneda a las 6 de la mañana en su canal o en su radio. Y ellos tuvieron que contactar a los periodistas, a los camarógrafos, compadre, que apurarse porque tenemos que estar en el aeropuerto a tal hora. Nadie sabía del viaje, salvo las familias víctimas de violencia en la Araucanía. No lo sabían ni siquiera las comunidades. No lo sabían ninguno de los afectados ni de quienes uno entiende debieran estar sentados en una mesa para resolver el conflicto. Las forestales. Acá no se fue a resolver un conflicto. No se fue a instalar una política. Sí, era difícil que la presidenta fuera a instalar, a desactivar un conflicto. No, está bien, pero al menos a reunirse con los involucrados. No sé, pues llamamos a la papelera, juntémonos. ¿Cómo empezamos a trabajar a futuro? Anunciar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo.
es más repetido que Kung Fu. Sí, a mí lo que me hace ruido es que no se trata la región de la Araucanía como el resto de las regiones. O sea, no es ir a una situación de guerra. Entonces, pero bueno, es parte de lo que sucedió. Vamos a conversar todo esto con el mismo panel, veremos qué interpretaciones tienen ellos al respecto. Vamos a conversar más adelante con el diputado Matías Walker para preguntarle, de hecho, ¿se va a Burgos? Esa será la pregunta de inmediato, ¿no? Matías Walker es presidente de la democracia cristiana, perdón, vicepresidente de la, me quedé pegada con el hermano que fue el presidente, vicepresidente de la democracia cristiana. Vamos a preguntarles la posición que queda el ministro Burgos después de lo sucedido y reconociendo esta mañana que no tenía idea del viaje de la presidenta a la región de la Araucanía. Tenemos encuesta, Pancho y Luz. ¿Cree que fue oportuno el viaje de la presidenta Bachelet a la Araucanía? Usted contesta ahí en el Twitter de Radio La Clave. Hasta ahora, peleadito, 51% dice que no, 49% dice que sí, 37 votos en un ratito nomás de encuesta que lleva. @Radio La Clave. Ahí encuentras la encuesta en el hashtag Combinación Clave, que es el nombre de este programa. Sigues además el programa y nos haces comentarios, preguntas, opiniones. Se recibe todo, crítica también a lo que estamos diciendo. Si ustedes piensan otra cosa, aquí lo leemos. Marcelo Alarcón me manda una historia a propósito de las BCU. Marcelo, si lo hace público en el Twitter, yo la voy a comentar. Son varios tuiteos porque desarrolla una idea. Nos dice lo siguiente. Marcelo generalmente escucha el programa, así que gracias por confiar en mandarnos la historia. Nos dice: los escucho cuando puedo en la radio, le quiero contar la alegría y pena de la PSU de mi hijo. Somos una familia de 5 personas. Mi señora, mis 2 hijos y hace un año mi madre, postrada de 96 años, abandonada por mi hermano, y tuve que empezar a trabajar poco. En este año mis ingresos totales fueron de 1.500.000. Lo que divido por 12 da 50.000. La pensión de mi madre es de 144.000. Con 2 hijos en el colegio con copago, mi señora trabajó el doble, lo que le generó un aumento en sus ingresos, 770.000 al mes. Sumado los 770.000 más los 144.000 de mi madre y los 50 míos, hemos quedado en el 6º decil y no calificamos para la gratuidad, dice. En caso de no obtener becas, el arancel sería de 450.000 pesos mensuales, o sea, el 50% del ingreso del hogar. Quedan 300.000. Mi hijo sacó 680 en matemáticas y 620 en lenguaje. Un asilo para mi madre y poder trabajar significaría mínimo 400.000. Hay un genio de apellido Lavín que cuando confeccionó la ficha de protección social no consideró gastos, personas e ingresos. Mi cuñada es asesora del hogar y gana 350.000, vive con su hija en una pieza del centro y también está en el 6º decil, en el mismo que está su propia familia. Y nos plantea su historia porque, claro, como lo plantea y por el gasto, ellos quedan fuera de los beneficios que podría tener la gratuidad, pero les es imposible, si no se entra un crédito, por ejemplo, cambiar su situación. Y sí, Marcelo, súper lamentable. Hay una serie de historias. Tiene que ver esto con los sueldos en Chile, porque si alguien habla de una familia vulnerable, estamos hablando de sueldos muy pequeños. Pero si una carrera de un chiquillo en la universidad cuesta 450.000 pesos, hasta un sueldo alto no lo puede pagar. O sea, perdón, un sueldo medio te transforma en vulnerable si tú pagas eso. Exacto, y un sueldo alto, hablamos de, por ejemplo, en una familia que sean 4 y que solo el padre trabaja remuneradamente, gana 1 millón de pesos, que se puede considerar un sueldo importante. Que no es un gran sueldo, digamos. Que no es un gran sueldo, pero en comparación con el resto de los chilenos puede ser el doble de lo que gana la media. Sí. No alcanzan a pagar 450.000 pesos, porque es la mitad del sueldo. Las carreras universitarias son carísimas hoy día. Y lamentablemente, como está diseñado todo, cuando hablamos de la población vulnerable y que es tanta, uno piensa que se engloba una cantidad mucho mayor, pero población vulnerable es mucho más que lo que se considera estrictamente por encuesta o por ficha de protección social en Chile. Porque va mucho más allá del ingreso. Exactamente. Tiene que ver con lo otro que tú dices, Marcelo, muy acertadamente, que es la realidad que cada familia tiene y los costos que significa mandar a un chiquillo hoy día a estudiar en la educación superior. Marcelo, gracias por la confianza y qué bueno poder ponerle nombre y apellido a lo que uno mira de lo que pasa hoy día en Chile. Ya son las 9:32. Hacemos una pausa, volvemos a Combinación Clave. Estás con @LaBeaSánchez en la 92.9. Combinación Clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate.